Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Como lo anticipé, ya está conmigo Juan José Martel, analista y miembro de la Junta de Vigilancia Electoral. Vamos a hacer una lectura del proceso de diálogo político entre el gobierno y la oposición y cuáles son las dificultades que se prevén en este escenario. Juan José, bienvenido. Gracias, Carlos. Un gran gusto estar acá. No, gracias a usted, Juan José, por acompañarnos esta mediodía. Y vamos a iniciar directamente la entrevista con este tópico, Juan José. Estamos hablando, pues, si podemos hacer una lectura del contexto que en este momento tiene el país, ¿estamos hablando de una coyuntura política atípica o es algo que tal vez ya tiene manifestaciones que se vienen dando años anteriores, o lo que en este momento se conjunta, por ejemplo, demandas del escalafón en el sector salud, demandas de los alcaldes sobre el tema del pago del FODES para el caso de agosto, del mes de agosto y el mes de septiembre, proceso de negociación en temas fiscales? ¿Estamos hablando de una coyuntura fuera del usual o podríamos decir que es parte de la tendencia de la normalidad en las dinámicas políticas de la sociedad salvadoreña? Buena pregunta, porque permite establecer el marco general que creo que es donde nos perdemos. Okay. En primer lugar, entendamos, amigos, estamos frente a una crisis estructural, frente a una crisis sistémica de todo el aparato de las finanzas públicas y de la fiscalidad en el país. Es decir, el fondo, todos estos hechos, lo que estamos viendo es, a mi juicio, una crisis estructural del sistema de finanzas públicas y del sistema fiscal del país. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos? Porque por lo general tendemos a no diferenciarlas. Las causas de este problema no son de ahora, vienen de hace tiempo. Lo que pasa es que no se atendieron en su momento y cada vez se agrava más. Es un poco como el problema de la delincuencia, que no se atendió en su momento y ahora se nos volvió grave. Y es característica de todos los fenómenos sociales. Cuando no se atienden a tiempo, se vuelven graves y después su solución es costosa y compleja. ¿Cuáles son las causas de esto? En primer lugar, la dolarización. La dolarización no le permite al Estado desarrollar política monetaria, por lo tanto no puede jugar con flujos financieros propios acorde a cada estación del año. Por otra parte, tenemos una baja tasa impositiva en el país. Aunque se pagaran el 100% de los impuestos, la tasa impositiva es baja y segundo, es regresiva. Tercer elemento, tenemos elusión y evasión fiscal altísima. El día de ayer estaba leyendo el resultado de un estudio del Departamento Económico de la Universidad Centroamericana UCA y ubica en 1.500 millones de dólares la pérdida por elusión y evasión fiscal al año. Pero también por el otro lado, tenemos despilfarro, tenemos todavía corrupción, tenemos un marco legal deficiente que no permite actuar con celeridad y con eficacia frente a los problemas de evasión y elusión, y tenemos que el gobierno no tiene ausencia de prioridades. Esas son las causas de este problema estructural. ¿Cuáles son sus efectos? Porque no hay que confundirlos. Okay. El efecto es que no hay plata para pagar al FODES. El efecto es que no hay plata para pagar el escalafón de los trabajadores de salud, de los trabajadores de educación, de la policía, que hemos visto también aún en el área policial que han tenido en determinado momento que hacer protestas públicas por los atrasos en el pago de lo que les han ofrecido. Que no tenemos recursos para pagar la deuda previsional, que no tenemos recursos para enfrentar el escalafón educativo, etc. Es decir, esos son causas. Y los efectos es lo que no debemos de confundir. Todo esto que hemos dicho, FODES, etcétera, ¿cuál es la característica central? La característica central es que golpea la proyección social y popular del gobierno. Cuando hablamos de FODES, ¿de qué estamos hablando? De dinero para el desarrollo de las comunidades. Sí. Cuando hablamos de escalafones, ¿de qué estamos hablando? De los trabajadores, de las reivindicaciones de los trabajadores. Cuando hablamos de pensiones, ¿de quién estamos hablando? De un sector vulnerable y pobre del país. Es decir, no estamos hablando de que es don Ricardo o don Roberto los que están saliendo afectados con esta crisis. Juan José, me parece muy oportuna esta distinción que usted ha hecho entre causas y consecuencias, pero nos lleva a un punto neurálgico aquí, es la discusión del sistema de la fiscalidad en nuestro país y también estamos hablando de las finanzas públicas. Y la pregunta, creo, y la discusión es,
Es un acuerdo político, pero el acuerdo político parece ser que solo se está tomando entre dos partes. ¿Dónde están los demás involucrados en un proceso que va a trastocar y que tiene consecuencias en trabajadores, en las personas que son parte del sistema previsional de este país, que tiene que ver a las comunidades? ¿Qué parte tienen dentro de la película del acuerdo político en El Salvador estos actores, Juan José? Sí, interesante pregunta, Carlos. En una primera fase, el gobierno intentó buscar una solución con todas las fuerzas políticas. Los invitó a todos a Casa Presidencial. Ojo, con todas las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea Legislativa. Partidos políticos legalmente inscritos hay 10, pero con representación legislativa solo hay 5. A esos 5 invitó. Pero por lo menos ya eran 5, pues estaban ahí representados los 84 diputados en esas fuerzas políticas. Pero simplemente el principal partido de oposición, Arena, se negó. Y él dijo, quiero diálogo aparte. ¿Cuál era el problema con el gobierno? El problema del gobierno era que ese partido es el que tiene la llave para los 2/3 de los votos que necesita para resolver el problema de los créditos. Por lo tanto, tuvo que acudir a el plan de Arena de entenderse con ellos, porque Arena no quería sentarse con los demás. Y es lógico, si yo fuera un partido de oposición y tengo la llave, ¿para qué voy a negociar con otros que no pueden decidir si usted y yo nos podemos poner de acuerdo? Eso en política es lógico, pero no es, y es legal, pero no es legítimo. Es un poco lo que le pasó, guardando las distancias, a Uribe en Colombia, al presidente Santos en Colombia. Hizo un excelente acuerdo con las FARC, pero lo hizo él solito. Resultado, la gente no lo entendió, fue manipulada y miren lo que le pasó en el referéndum, le echaron para atrás todo. Estos acuerdos que entre Arena y el gobierno son legales, son necesarios, pero se vuelven ilegítimos si no participan el resto de las fuerzas políticas. Estamos frente a un proceso complejo. Toda negociación es compleja. Hasta cuando usted está negociando con su pareja cuál película van a ver esa noche al cine, es compleja esa negociación, mucho menos una de este tipo. Por lo tanto, no esperemos que la negociación sea fácil. En este caso, no esperemos que la negociación va a producir resultado ya mañana. Hay prisa, el gobierno ha declarado estado de emergencia, hubiera querido que ayer en la tarde, al final de la noche, la Asamblea hubiera tomado decisiones al respecto, pero la otra fuerza política necesita su tiempo. ¿Qué puede hacer el gobierno? Entender, tener un plan de negociación, una estrategia de mesa, de manera que el otro que quiere alargar demasiado el tiempo, comience a pagar costos políticos si lo alarga demasiado. Pero ahí es un juego de táctica de mesa que creo que el gobierno debería de diseñar, no sé si lo tiene, pero para efectos de la ciudadanía, amigo, sepa que estamos frente a una negociación compleja, frente a una negociación difícil que no va a tener salida fácil. Y en segundo lugar, sepa que en el fondo no van a resolver las causas estructurales que generan este problema. Van para mientras, por si acaso, por si soca y por fregar, pero no van a entrar al fondo. Se tuvo que llegar hasta esa situación, hasta ese escenario, Juan José, el hecho de ponerse a negociar a estas alturas del año, entendemos, y el gobierno puede decir, desde marzo de este año viene promoviendo que se apruebe la emisión de títulos valores por $1.200 millones, pero el punto es, se tuvo que llegar a este escenario más complejo en donde el gobierno ha declarado circunstancias o un escenario de emergencia para que el gabinete económico empiece a hacer equipos de trabajo técnico con la oposición y que básicamente en Casa Presidencial esté la cúpula del Partido Arena negociando con el presidente de la República. Tenemos que llegar hasta esa situación. En democracia, las mejores decisiones se toman negociando. En un gobierno autoritario, las decisiones se toman sobre la base de un poder omnímodo que dice esto se hace y los demás acatan. Por lo tanto, que negocien es bueno. Que negocien los dos partidos más importantes y que tienen la llave es bueno, pero también deben de hacer participar al resto de las fuerzas políticas. El mejor ejemplo es la negociación de paz en El Salvador. La negociación de paz fue entre dos grandes fuerzas, gobierno y FMLN, pero el resto de partidos políticos y fuerzas sociales estuvimos lo suficientemente cerca como para conocer e incidir. Y al final fue un acuerdo avalado por todos.
Se creó la comisión para supervisar los acuerdos de paz en que estábamos todos. Y si en ese momento hubiera habido un referéndum, la paz gana en El Salvador, allá en 1992, por el 100% de los votos. No había nadie que estábamos todos enterados, aunque la negociación era entre dos, pero todos participamos. Guardando las distancias de tiempo y de tema, eso debe de hacer el actual gobierno y ojalá lo entienda Arena. Pero ¿a qué van? Miren, es que a mí lo que me preocupa es que el gobierno, lo único que le interesa es que le aprueben un préstamo de 1.200 millones de dólares, con lo cual va a respirar hasta diciembre. Después va a venir otra agonía. Por otro lado, lo que le interesa a Arena es sacarle raja política al tema, evadir su responsabilidad que tiene en esto, porque de esta crisis ambos son responsables. La dolarización no la hizo el FMLN. La deuda previsional fue resultado de una privatización del sistema de pensiones que no lo hizo el FMLN en su gobierno. Solo para poner dos casos, pero también han estado 7 años en el poder. Por lo tanto, ya algo deberían de haber hecho. Hoy comparten crisis. ¿Qué es lo que quiere Arena? Lavarse un poco su imagen de esto. Pero van nada más a lo coyuntural. Ese es mi temor. Que no hay ni siquiera una visión de mediano plazo. No hay ni siquiera una visión de sostener el problema de aquí al fin de este periodo presidencial, sino que lo van a resolver en el mejor de los casos de aquí a diciembre. Usted me aporta una cantidad X en préstamos que a mí me urgen para tener el agua que la tengo aquí, tenerla aquí. Y por otra parte yo le voy a aprobar una ley de responsabilidad fiscal, que en la realidad, si uno revisa las experiencias en otros países, estas leyes de responsabilidad fiscal, su alcance es muy limitado. Además, el día de mañana la cambian por 43 votos. Sí, entonces, no es ninguna garantía. Yo esperaría que al menos detrás de estos problemas, que urge resolverlos, hay que entenderlo, al gobierno le urgen los 1.200 millones de dólares. Y también negárselos es atentar contra la estabilidad del país y contra las posibilidades de desarrollo. Pero ¿cómo hacer para que no se queden solo en la urgencia, sino que puedan ir más allá? Ese es el gran reto y creo que por ahí debe de ir la presión de los salvadoreños, incluyendo la presión social. Alcaldes, no solo pidan su FODE, pidan que este problema no se repita más adelante y por lo tanto éntrenle al fondo del problema fiscal. Trabajadores de la salud, no basta con que ahorita les resuelvan el problema del escalafón para mientras. Entren a exigir el fondo de solución del problema fiscal de este país, de manera que ustedes tengan garantía de su escalafón por los siguientes años. Tenemos que hacer una pausa, Juan José, pero me gustaría que en el siguiente bloque entremos a este punto. ¿Qué elementos marcaría un acuerdo intertemporal, no solamente entre el gobierno y la oposición, también entre otros sectores sociales, y cómo el tema de la fiscalidad, que es un tema sensible, pero cuáles son los puntos claves por los cuales pasa un acuerdo político? Permítanos una pausa, continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Este viernes 21 de octubre me acompaña Juan José Martel, analista y también miembro de la Junta de Vigilancia Electoral. Estamos haciendo una lectura de coyuntura política, particularmente si hay dificultades en el diálogo político entre el gobierno y la oposición. Retomando entonces la entrevista, Juan José, hay un aspecto que me gustaría posicionarlo. Puede ser que se ha magnificado mucho en los medios de comunicación o tener su valoración sobre esto. Estamos en este momento en un escenario donde Arena tiene el manejo de las cartas y en donde el gobierno está en una situación mucho más complicada y que se mueve entonces al son del partido de oposición. ¿Es una situación, esta lectura es válida o tal vez es muy exagerada? Uno negocia sobre la base de la fuerza, sobre la base de la legitimidad que tienen las decisiones que quiere tomar y sobre la base de una estrategia de mesa. Si yo tengo fuerza, si yo tengo legitimidad en el planteamiento que estoy haciendo y si tengo una buena estrategia de negociación en la mesa, podemos obtener buenos resultados. Ambas partes, creo, están diseñando eso. No sé si son buenas, pero hay legitimidad en los planteamientos de Arena. Sí, en algunos hay. Igual en el gobierno. Yo creo que ambos tienen cartas importantes en la mano. El punto es cómo la juegan.
Y yo siento que ahorita Arena está jugando mejor sus piezas, está jugando mejor sus cartas, porque está llevando al gobierno hacia donde quiere llevarlo. ¿Cómo es posible que haya una demanda de los trabajadores de salud, por ejemplo, y que esa demanda de trabajadores de la salud, que es legítima, están exigiendo su escalafón, y ellos no tienen la culpa del problema fiscal? Pero ¿qué hace Arena? Se puso enfrente y era patético ver 2, 3 dirigentes de Arena al frente de una manifestación de trabajadores de salud. Los mismos que hace unos años se escondían cuando las marchas blancas porque querían privatizar el sistema de salud, porque los trabajadores, los que evitaron que se privatizara el problema de la salud en el país, el sistema de salud, fue precisamente esa gente que ahora está pidiendo su escalafón. Entonces, ¿cómo es posible que no haya una estrategia del FMLN de explicarles a los trabajadores el problema que hay, su disposición a resolverlo, pero que le ayuden a presionar a la otra parte? Ahí tiene una carta que no está jugando bien. Solo para poner ese ejemplo. De nada sirve tener uno buenas cartas si al final las regala. Entonces yo sí creo que el Arena va llevando poco a poco, arrinconando al gobierno a impago, a presiones, etcétera. Se dijo, si en tal fecha no se pagan las pensiones, se va a quedar la gente sin dinero, pobrecitos los viejitos, y después resultó que no era cierto. Pero ¿cómo es posible que no lo haya entendido el gobierno? ¿Cómo es posible que el gobierno no haya analizado otras opciones aparte de modificar el sistema de fideicomiso? Otra carta mal jugada. Entonces creo que el gobierno está jugando mal sus cartas y es una lástima, las está echando a perder y al final le van a conceder el préstamo o una parte del préstamo, un pedacito del préstamo, pero lo van a dejar políticamente derrotado, que creo que es el objetivo que está pretendiendo Arena de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo va entonces a marchar este proceso? Diría yo, primero, creo que van a sacar un acuerdo en torno a aprobar una ley de responsabilidad fiscal a cambio de una cantidad de dinero en préstamo. No van a ser los 1.200 millones, van a ser o 135 o 700, pero no van a ser los 1.200. Es decir, le van a dejar todavía al gobierno pendiente esa cuota. ¿Por qué? Porque hay otras negociaciones que tienen que hacerse antes de este fin de año. Y una de ellas es el presupuesto general de la nación, que debería de ir balanceado, que debería de ir bien preparado, acorde a la realidad. Porque también en este punto, y una de las causas que de alguna manera están implícitas cuando yo señalaba las causas de esta crisis, es la incapacidad del gobierno de tener prioridades, pero también de tener un plan administrativo que permita hacer presupuestos adecuados. Ahí lo van a agarrar, porque allá Arena no puede hacer nada. Arena sabe que sus votos no sirven para el presupuesto. ¿Por qué? Porque el FMLN puede lograr su mayoría con Gana, con el PCN y con el PDC sin Arena y cobrarles ahí la exclusión que le están haciendo ahora a los otros. Entonces dice Arena, hombre, yo no puedo incidir en la aprobación del presupuesto. ¿Por qué? Porque lo puede hacer mayoría con los otros y me gana una plenaria. ¿Cuál es entonces mi arma? Tenerle quieto unos créditos, porque ahí es donde yo tengo la llave. Y si usted aprueba ese presupuesto, apruébelo, pero no va a tener entonces el apoyo de estos créditos. Y así se va a ir condicionando en una estrategia. Pero mire la habilidad con que Arena sí está jugando sus cartas de negociación a diferencia del gobierno. ¿Y qué tanto marca esa analogía que usted ha hecho, Juan José, del juego de las cartas políticas a más o menos 2 años y medio para la gestión de Salvador Sánchez Serén? Digamos, falta todavía algún tramo que recorrer y hay otras temáticas que son claves. Por ejemplo, también está en discusión el tema del agua. Por decir un tema en debate, tenemos el tema de la seguridad pública, entre otros. También cómo el gobierno gestiona sus cartas políticas de la negociación, no solo en el ámbito de la Asamblea Legislativa, también con otros actores políticos de nuestro sistema. Sí, el gobierno está llegando a la mitad del camino. En una ruta de 5 años está llegando a 2 años y medio. Ya hoy casi al fin de año llega a 2 años y medio. Es decir, tiene todavía otro tramo igual que recorrer. Pero ojo, tomen en cuenta que aunque la distancia que han recorrido ahora es más o menos igual a la que les falta,
esa distancia va a tener, que les falta, va a tener más obstáculos. Primero, porque un gobierno se desgasta en su gestión. Sí. Un gobierno puede llegar con un alto porcentaje de aprobación ciudadana, pero en la medida en que va cometiendo errores y va enfrentando problemas, se va desgastando y va bajando. Es decir, van a enfrentar una opinión pública más desfavorable. Primer elemento. Segundo elemento, van a entrar a un proceso electoral en el que hay dos elecciones juntas. En 2018 hay alcaldes y diputados y en 2019 la presidencial. Por lo tanto, el otro año es preelectoral. Y ya todo el mundo está enfilando lo que dice, lo que hace, lo que no dice y lo que no hace en función del evento electoral. Entonces ya eso le complica el terreno enormemente al gobierno. Y va a tener una tercera complicación, la incapacidad de jugar sus buenas cartas. Esto que hemos visto en el campo de la negociación y que yo he señalado, me duele porque yo soy de izquierda, me duele porque yo quisiera que el FMLN hiciera un buen papel, me duele porque yo no quiero que Arena regrese, pero debo de ser realista, y están jugando mal sus cartas. Eso no solo lo están haciendo en el campo de la negociación, con el tema fiscal con Arena, lo están haciendo en comunicaciones. ¿Cuál es la estrategia de comunicaciones de este gobierno? El día de ayer nombran a un viceministro, crean el viceministerio en un momento en que hay austeridad y están creando burocracia. Pero lo que es increíble es este viceministerio, y no hay 3 instituciones del Estado que están haciendo lo que este viceministerio va a hacer. Está Proesa, está el Ministerio de Economía y está el comisionado presidencial de inversiones, que es Óscar Ortiz. ¿De qué significa? Que no están haciendo bien su trabajo estos señores y por lo tanto el presidente les encarama a otro personaje a través de un viceministerio. ¿O qué pasa? ¿Ah? Además de eso, pregunto, ¿y el señor Luis Merino es la persona más idónea para lograr que crezca en el país la inversión extranjera enfocada al desarrollo? Es la persona más idónea. ¿Puede él entrar tranquilamente a cualquier parte y salir sin que haya problemas? No nos olvidemos que hay complicaciones también en otros campos que inciden. Y la figura, la persona que está al frente de un viceministerio es clave. Nuevamente, otra carta, a mi juicio, mal jugada. ¿Dónde entra en esta negociación política, Juan José, el escenario legislativo? ¿Por qué lo planteó? Usted lo mencionó hace un rato. Gana tiene un rol importante para tener ciertos acuerdos o gobernabilidad en el escenario legislativo, ¿no? En el caso del presupuesto general del Estado no tendría mayor problema. Y justamente en los próximos días Guillermo Gallegos asume como presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se ve este escenario en el proceso de negociación de reformas de leyes o anteproyectos de leyes u otras iniciativas que el gobierno va a desarrollar o va a querer plantear en el espectro legislativo, y ahora con una modificación que la presidencia de este órgano de Estado lo va a tener otro partido? Mire, efectivamente todo indica que el diputado Guillermo Gallego va a tomar posesión de la presidencia en noviembre. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que eso no varía la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Al menos la correlación original. El FMLN va a seguir teniendo los mismos diputados, igual Arena, igual el resto de fuerzas políticas. Lo que hay es un cambio administrativo interno. Por lo tanto, el FMLN no pierde espacio, pero puede aprovechar esta oportunidad si es inteligente. Es que ahora ya no pueden decir que el FMLN controla el Ejecutivo y controla el Legislativo, porque controla las dos presidencias, y que solo le falta controlar el órgano judicial y que entonces van a convencer al doctor Pineda. No, se acabó. El FMLN tiene control de un órgano del Estado, que es el Ejecutivo. Otro partido va a tener control del Legislativo y supuestamente hay bastante independencia en la forma en que se mueve el doctor Pineda en el órgano judicial. ¿Por qué no aprovecha esa carta el FMLN? ¿Por qué no aprovecha el FMLN la carta
y le abre el espacio a Guillermo Gallegos para que juegue un papel de conciliación, de buscar acuerdo entre el resto de fuerzas políticas, que lamentablemente Lorena se ponía muy emotiva y no podía muchas veces conducir, se metía al pleito en lugar de ser parte de resolver el problema, en lugar de ser mediador se volvía parte. Hombre, aprovechen esa oportunidad. Yo creo que sería un excelente chance para el FMLN de imagen y de nuevos espacios que pueden abrirse con Guillermo Gallegos, con el diputado Gallegos. Porque además el gobierno tiene que tomar en cuenta una cosa. Por todo lo que ha pasado, ya las mayorías simples no van a ser tan fáciles como en el pasado. El gobierno tiene que entender de que ya eso de que solo llamaba al partido Gana, lo convencía, llamaba al PCN, lo convencía con mucha facilidad y armaba la mayoría simple, se está terminando ese tiempo. Primero, el gobierno desperdició estos 2 años y medio en lograr un acuerdo que los hubiera amarrado mejor. En segundo lugar, da bandazos y uno por ratos los ve como aliados y por ratos los ve peleando como enemigos sin que eso sea parte de un diseño, simplemente es locuras. Y finalmente, el gobierno, como se ha ido descorrelacionando, cada vez va a pagar más costos. Eso es como el país, que entre más se va descorrelacionando en lo financiero, más nos cobran de interés por los créditos, ¿verdad? Pues igual en este caso. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer el FMLN? Aprovechar las oportunidades, porque la política la tiene que jugar en el escenario legislativo para decisiones claves que tienen que ver con leyes, aprobación de presupuestos, etcétera, y con el Ejecutivo, en que debe de tener una excelente capacidad de ejecución y de acuerdo también desde ahí con el resto de fuerzas políticas. Estamos cerrando la entrevista, Juan José, y me gustaría hacer una última interrogante. ¿Qué marca una lectura política que debe hacer el FMLN en este escenario que vislumbra? Hemos hablado que tiene su cara a nivel del órgano ejecutivo, su cara a nivel legislativo, pero también su cara con la base, a nivel territorial, con los alcaldes. Es decir, ¿qué implica de que el partido de izquierda haga una lectura apropiada o acorde a estos tiempos que enfrenta y su rol que tiene, o más bien su postura ante la oposición política? Bueno, yo digo en primer lugar que un partido debe de ser orientado en su acción por sus principios, por sus ideas fundamentales, por su programa que ha puesto a disposición del país como propuesta y que obtuvo una legitimación cuando gana. Esa es la base. Pero en concreto, lo que debe de hacer un partido cuando gana, el Ejecutivo, cuando tiene diputados en la Asamblea Legislativa, es crear sistemas de coordinación interna. El partido representa en buena medida la base y el Legislativo y el Ejecutivo son centros de poder. Por lo tanto, tienen que trabajar conectados. No implica que se hace público, pero no es posible que el presidente o el Ejecutivo esté haciendo una cosa con las manos y llega un diputado o la Asamblea Legislativa, sus mismos diputados, y le desarman con los pies lo que está haciendo. Esto ha pasado muchas veces. Y el partido no sabe y dan otras declaraciones trasnochadas. Yo lo que no veo en este momento es que primero siento que en el campo de los principios y de los objetivos han comenzado a distanciarse de ideas fundamentales. No estoy diciendo que ya se hicieron de derecha o que son antipopulares, no, pero ya comenzaron a guardar distancia de ciertas cosas que se pregonaron desde ahí. En segundo lugar, creo que les falta en la parte práctica coordinación ejecutivo, legislativo y partido. Hagan de eso una trilogía para que tengan una estrategia integral. Si no, van a tener compartimentos estancos haciendo cada uno lo que mejor quiera y les va a ir muy mal. Juan José, un gusto. Gracias por haber estado con nosotros Carlos, este mediodía. Un gran gusto también para mí. Muy amable. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Juan José Martel, analista y miembro de la Junta de Vigilancia Electoral. Hicimos un poco una lectura. Y miembro de Cambio Democrático. Y miembro de Cambio Democrático. Estuvimos hablando un poco de las dificultades del diálogo político entre gobierno y oposición. Permítanos una pausa. Continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.